La soga crujió pesadamente contra la viga de madera del campanario, y la campana de la iglesia continuó doblando en un compás macabro, jalada por el peso del cuerpo que se mecía lentamente en la torre. El padre Antonio de Villaseñor pendía como un muñeco grotesco, su sotana negra ondeando en el viento de la madrugada, el cuello violáceo e hinchado contrastando con el blanco cadavérico del rostro. Amara permanecía de pie en el altar, observando su obra con la misma serenidad con que había servido la hostia en la misa del domingo anterior. «Esto es por los 3 años que su merced me santificó todas las noches», susurró para el cadáver, que danzaba sobre ella. El bronce de la campana continuaba sonando el ángelus de la muerte, cada campanada resonando por el valle, como el anuncio de que la justicia había llegado a la parroquia de Santa Vera Cruz. Ella había escogido exactamente aquella soga porque conocía su resistencia, probada durante meses de preparación silenciosa. La misma soga que jalaba las campanas para llamar a los fieles, ahora ahorcaba al hombre que violaba en nombre de Dios. A su merced le gustaba tanto llevarme al cielo durante la noche, continuó, su voz calma cortando el aire helado de la madrugada. Ahora puede irse al infierno de una sola vez. Las velas del altar titilaban con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra mientras el cuerpo del religioso giraba lentamente, los brazos colgando como alas rotas. Amara caminó hasta el confesionario, donde tantas veces fue obligada a narrar pecados que no había cometido, pecados que él mismo la había forzado a vivir. Durante 3 años, yo confesé los pecados de su merced, dijo, abriendo la pequeña puerta de madera. Ahora su merced puede confesarse directamente con el mandinga. La campana seguía doblando, despertando a los primeros habitantes del pueblo, que comenzaban a moverse en dirección a la iglesia. Atraídos por el sonido incesante que anunciaba una tragedia, Amara sabía que en pocos minutos sería descubierta, pero no demostraba prisa. Había planeado cada segundo de aquella mañana durante meses, incluyendo su inevitable captura. Mañana iba a ser vendida al burdel del puerto de Veracruz, murmuró, ajustando el rosario alrededor de su cuello. Pero hoy me he liberado. Cuando los primeros gritos resonaron fuera de la iglesia, ella se arrodilló calmadamente frente al crucifijo y comenzó a rezar una oración que había inventado especialmente para aquel momento. Una oración que pedía perdón no por lo que había hecho, sino por lo que había sido forzada a soportar. La campana continuó doblando hasta que llegaron los soldados del virrey, como si la propia iglesia estuviera anunciando que el pecado había finalmente encontrado su castigo. Veracruz, Virreinato de la Nueva España, año de 1785. La región hervía con la riqueza de la caña de azúcar que se procesaba en los ingenios, alimentando la codicia de los hacendados españoles, que controlaban miles de hectáreas de tierra fértil. En las haciendas que se extendían por los valles, miles de esclavos africanos y sus descendientes sudaban bajo el sol aplastante para mantener en funcionamiento la máquina económica que sostenía a la corona española. La hacienda Santa Vera Cruz era una propiedad peculiar en aquel escenario de explotación brutal, pues pertenecía directamente a la diócesis, administrada por el padre Antonio de Villaseñor, un hombre que había descubierto cómo combinar perfectamente la devoción religiosa con un sadismo refinado. La propiedad se extendía por vastas caballerías de tierra, donde trabajaban más de 50 esclavos divididos entre los cañaverales, el trapiche y los servicios domésticos de la casa parroquial. El padre Antonio había recibido la hacienda como herencia de una rica viuda española sin hijos,
quien dejó sus tierras y sus esclavos para la salvación de su alma a través de misas perpetuas. Durante 15 años, él transformó Santa Vera Cruz en una operación lucrativa que financiaba no solo sus necesidades personales, sino también sus vicios más oscuros e inconfesables. «Padre, ¿quiere su merced que le prepare el baño?», preguntó Amara una tarde de junio, 3 años antes de ahorcar al religioso. «Claro, hija mía, y después te quedas para rezar conmigo en mis aposentos», respondió él con una sonrisa que ella ya conocía muy bien. Amara de la Cruz tenía 15 años cuando llegó a la hacienda Santa Vera Cruz, vendida por un hacendado de Córdoba como pago de una deuda de juego. Era una joven de estatura media, de piel color ébano pulida por el sol, con ojos negros profundos que guardaban una inteligencia aguda escondida tras la sumisión forzada. Su cabello rizado estaba siempre recogido en un pañuelo, como exigían las reglas de la casa parroquial, y sus manos delicadas contrastaban con la fuerza que había desarrollado durante años de trabajo pesado. El padre la había escogido específicamente entre las otras esclavas disponibles, porque reconoció en ella una rara combinación de belleza, juventud y vulnerabilidad que despertaba sus instintos depredadores más primitivos. Amara fue designada como sirvienta personal del religioso, durmiendo en un cuartucho minúsculo junto a la cocina de la casa principal, siempre disponible para atender las necesidades del Señor durante el día y, especialmente, durante la noche. ¿Por qué Dios permite que los hombres malos usen su nombre?, le preguntó una noche a Mateo, el esclavo más viejo de la hacienda. Porque Dios prueba nuestra fe a través del sufrimiento. Niña, respondió el hombre de 60 años, pero todo sufrimiento tiene un límite. ¿Y qué pasa cuando uno llega a ese límite? Ahí es cuando uno descubre de lo que es capaz. Antonio de Villaseñor era un hombre alto y delgado, de 42 años, de cabellos canos peinados cuidadosamente hacia atrás y ojos claros que brillaban con una malicia disfrazada de piedad cristiana. Hijo de una familia de ricos mineros de plata de Zacatecas, había ingresado en el seminario no por vocación religiosa, sino porque la carrera eclesiástica ofrecía poder, respetabilidad social y un acceso facilitado a sus perversiones. Durante el día, celebraba misas elocuentes sobre la pureza, la redención y el amor cristiano. Durante la noche, se transformaba en un depredador metódico que usaba su posición de autoridad moral para satisfacer impulsos que ni los votos de castidad lograban contener. Amara, ¿sabes que nuestros encuentros nocturnos son sagrados?, solía decir mientras la violaba. Estoy purificando tu alma a través del sufrimiento, como Cristo purificó a la humanidad en la cruz. El religioso había perfeccionado una teología particular de la dominación sexual, convenciéndose de que cada violación era un acto de purificación espiritual, una forma de preparar el alma de Amara para el paraíso a través de la sumisión absoluta a la voluntad divina manifestada a través de él. Mantenía una biblioteca particular repleta de textos sobre misticismo, flagelación y penitencia que usaba para justificar sus crímenes como prácticas espirituales elevadas. En la hacienda Santa Vera Cruz, otros esclavos sufrían diferentes formas de crueldad bajo el mando de 3 capataces brutales que el padre mantenía para administrar los trabajos pesados. Joaquín, el Fiero, era un mulato de 30 años, especializado en marcar con hierro candente, que grababa las iniciales de la hacienda en la piel de los esclavos fugitivos recapturados. Sebastián Látigo dominaba el arte de la tortura con el chicote, aplicando castigos que duraban horas enteras hasta que las víctimas se desmayaban de dolor. Juan Machete prefería métodos más directos, usando su machete para cortar dedos u orejas como castigo por pequeñas infracciones.
Ese muchacho dejó caer otra vez la caña, informó Juan Machete una tarde. Córtale un dedo, ordenó el padre sin levantar los ojos de su breviario. ¿Solo uno? Por ahora. Durante 2 años, Amara presenció decenas de torturas y asesinatos que el padre autorizaba con la misma naturalidad con la que bendecía los alimentos durante las comidas. Vio a Kofi, de apenas 12 años, morir después de 50 azotes por haber tropezado con un balde de guarapo. Presenció a María Candelaria ser marcada a fuego en el rostro por haber respondido con insolencia a una orden. Acompañó el sufrimiento de Domingo, que perdió 3 dedos por haber intentado huir para encontrar a su esposa, vendida a otro ingenio. ¿Por qué no le cuenta a los otros curas lo que pasa aquí?, le preguntó Mateo en una conversación susurrada en su cuartucho. ¿Quién le va a creer a una esclava negra en contra de un cura español?, respondió Amara. Entonces, tenemos que arreglar esto a nuestra manera. ¿Cómo? Con paciencia y con coraje en el momento justo. Las noches de violencia sexual se convirtieron en rutina en la vida de Amara, quien desarrolló una capacidad extraordinaria para disociar su mente de su cuerpo durante los abusos, preservando su cordura mientras planeaba fríamente su venganza, fingiendo una sumisión absoluta. Memorizaba cada detalle de la rutina del padre, estudiaba sus hábitos, sus debilidades, sus miedos confesados en momentos de aparente intimidad tras las violaciones. ¿Te gusta cuando te hago esto?, le preguntaba él a veces. Sí, padrecito, mentía ella. Es muy sagrado. ¿Entiendes que esto es un secreto entre nosotros y Dios? Entiendo, padrecito. Nuestro secreto sagrado. Mientras fingía aceptar pasivamente los abusos, Amara observaba todo con atención quirúrgica. Notó que el padre bebía aguardiente a escondidas en el armario de su cuarto después de cada violación. Descubrió que mantenía un diario donde anotaba sus perversiones sexuales disfrazadas de reflexiones espirituales. Se percató de que tenía un miedo patológico a morir sin confesión, hablando frecuentemente sobre la importancia de los últimos sacramentos para la salvación del alma. Durante el día, circulaba por la casa principal como un fantasma silencioso, limpiando, cocinando, sirviendo, siempre atenta a los comentarios del padre sobre su vida, sus negocios, sus relaciones con otros religiosos de la región. Supo que estaba endeudado por apuestas secretas en peleas de gallos. Descubrió que mantenía correspondencia amorosa con la esposa de un hacendado vecino. Comprendió que planeaba vender a algunos esclavos mayores para saldar deudas urgentes. Amara, te estás convirtiendo en una moza muy hermosa, le dijo una noche de septiembre. Gracias, padrecito, pero también te estás haciendo demasiado vieja para mis gustos. ¿Cómo dice, padrecito? Estoy pensando en venderte a un burdel en el puerto de Veracruz. Allí podrás usar tus talentos de una forma más profesional. Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente dentro de ella. La perspectiva de ser vendida a una vida de prostitución forzada, después de 3 años sirviendo a los caprichos sexuales del religioso, despertó una furia que había sido cuidadosamente reprimida durante todo ese tiempo. Aquella noche, por primera vez en 3 años, Amara no lloró después de la violación. Simplemente se quedó despierta, planeando cada detalle de la muerte del hombre que dormía a su lado. La mañana siguiente, llegó con una claridad cristalina que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en el alma de Amara durante la noche de insomnio. Preparó el chocolate del padre con la misma precisión de siempre. Sirvió su pan en la misma loza de Talavera que usaba desde hacía 3 años. Pero algo fundamental había cambiado para siempre en sus ojos. El padre Antonio
no percibió la transformación mientras hojeaba un edicto del virrey y planeaba en voz alta los detalles de la venta que sellaría el destino de la joven. «El hombre de Veracruz viene a buscarte el próximo jueves», anunció sin levantar los ojos del papel. «Pagará un buen precio por una moza entrenada como tú». «¿Entrenada cómo, padrecito?», preguntó Amara, su voz manteniendo el tono sumiso de siempre. «Sabes muy bien de lo que hablo», respondió él con una sonrisa cruel. 3 años de educación religiosa no se han desperdiciado. Amara continuó sirviendo el chocolate, como si aquellas palabras no acabaran de decretar su sentencia de muerte espiritual. Pero por dentro, la decisión ya estaba tomada. El padre Antonio de Villaseñor moriría antes del jueves. Moriría de una forma que hiciera justicia a los 3 años de sufrimiento que ella había soportado en silencio. Moriría sabiendo exactamente por qué estaba muriendo y quién lo estaba matando. Durante el día, realizó sus tareas domésticas con eficiencia mecánica, pero su mente trabajaba febrilmente, calculando posibilidades, eliminando riesgos, refinando detalles. Sabía que tendría una sola oportunidad y que cualquier error resultaría en su muerte inmediata a manos de los capataces. Observó los horarios del padre, memorizó sus movimientos, estudió sus vulnerabilidades con la precisión de un depredador analizando a su presa. «Mateo», le llamó durante el almuerzo de los esclavos. «¿Todavía se acuerda de aquella plática sobre el límite?» «Me acuerdo, niña», respondió el anciano. «¿Por qué?» «Llegué al mío. ¿Y ahora?» «Ahora voy a descubrir de lo que soy capaz». Mateo la miró a los ojos y vio algo que lo asustó y lo enorgulleció al mismo tiempo. Era la mirada de quien había cruzado una línea sin retorno, la mirada de quien había decidido que prefería morir luchando a seguir viviendo de rodillas. Él solo asintió con la cabeza y susurró una bendición en una lengua africana que su abuela le había enseñado décadas atrás. La tarde transcurrió con una lentitud torturante, mientras Amara finalizaba mentalmente su plan. Sabía que el padre seguía una rutina rígida los jueves, permaneciendo solo en la iglesia hasta tarde para sus oraciones particulares. Sabía que bebía aguardiente a escondidas después de cada sesión de violencia sexual. Sabía que le aterrorizaba morir sin confesión. Y, principalmente, sabía que él jamás sospecharía que su víctima preferida pudiera convertirse en su verdugo. «Padrecito, ¿puedo hacerle una pregunta?», dijo ella mientras servía la cena. «Claro, hija mía». «¿Le tiene miedo a la muerte?». «Todos le tememos, Amara. Por eso vivimos en estado de gracia a través de la oración y la penitencia». «¿Y si alguien muriera sin confesión?». «Iría directo al infierno. Por eso la extrema unción es tan importante». «Entiendo, padrecito. Es un consuelo saber que Dios se encarga de la justicia». Él rió ante aquella observación, completamente ajeno al significado real de esas palabras. Para él, Amara seguía siendo la joven sumisa e ingenua que había moldeado durante 3 años de abusos sistemáticos. No podía ni imaginar que esa misma joven había pasado las últimas 24 horas planeando su muerte con detalles que envidiaría un estratega militar. Esa noche, el padre la violó con especial brutalidad, como si quisiera marcar su territorio una última vez antes de transferir la propiedad a otro hombre. Durante todo el abuso, Amara mantuvo los ojos abiertos fijos en el crucifijo que colgaba en la pared sobre la cama, pero no estaba rezando por socorro. Estaba rezando por la fuerza para ejecutar su venganza, sin vacilar en el momento decisivo. ¿Vas a extrañar nuestros momentos especiales?, preguntó él mientras se vestía. Sí, padrecito,
mintió ella. Fueron los momentos más sagrados de mi vida. Es bueno saber que comprendes el privilegio que tuviste, dijo él, ajustando su sotana. No toda esclava tiene la oportunidad de servir directamente a Dios de esta manera. Tiene razón su merced, fue realmente un privilegio. Mañana por la noche será nuestra última vez juntos. Quiero que sea especial. Lo será, padrecito. Le prometo que será inolvidable. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno del religioso, Amara probó discretamente la resistencia de la soga que usaba para jalar la campana de la iglesia. Era gruesa, bien trenzada, capaz de soportar el peso de un hombre adulto sin romperse, perfecta para sus propósitos. Durante la limpieza de la iglesia, verificó la altura del campanario, calculó la distancia necesaria, ensayó mentalmente cada movimiento que necesitaría ejecutar. Amara, hoy te ves diferente, comentó Joaquín, el fiero, cuando la encontró en la sacristía. ¿Diferente cómo? Más tranquila, como si hubieras encontrado la paz. La encontré, respondió ella. Finalmente, encontré mi paz. El capataz la observó con desconfianza, pero no pudo identificar exactamente qué había cambiado en la postura de la joven. Había algo en la forma en que llevaba los hombros, en la manera en que lo miraba directamente a los ojos, sin desviar la mirada, en la serenidad que emanaba de cada gesto que lo dejaba vagamente inquieto. Era como si hubiera dejado de ser una víctima y se hubiera transformado en otra cosa completamente diferente. Durante el almuerzo, Amara buscó a Mateo de nuevo para una conversación final. Necesitaba que alguien supiera la verdad sobre lo que había ocurrido allí durante 3 años. Necesitaba que su historia fuera contada después de que ella ya no estuviera viva para contarla personalmente. Mateo, si algo me pasa, quiero que usted le cuente a los otros lo que el padre hizo, dijo mientras pelaban yuca. ¿Qué tipo de cosa puede pasar, niña? El tipo de cosa que pasa cuando una persona descubre de lo que es capaz. ¿Vas a hacer alguna tontería? Voy a hacer justicia, y quiero que después de mi muerte, todo el mundo sepa por qué. Mateo dejó de pelar la yuca y la miró fijamente. Había trabajado en haciendas brutales durante 60 años de esclavitud. Había visto a hombres y mujeres ser quebrantados de todas las formas imaginables, pero nunca había visto a alguien cruzar la línea que Amara había cruzado. Nunca había visto a alguien transformar completamente la desesperación en una determinación mortal. Yo contaré tu historia, niña, le prometió. Se la contaré a todo el que pregunte. Gracias, respondió ella. Es todo lo que necesitaba oír. Esa tarde, mientras el padre dormía su siesta habitual, Amara entró silenciosamente en sus aposentos y abrió el armario donde guardaba el aguardiente escondido. Bebió un trago largo y ardiente, sintiendo el alcohol quemar su garganta como fuego purificador. Sería la última vez que sentiría miedo. A partir de ese momento, solo habría una determinación fría y calculadora. Al anochecer, cuando el padre se dirigió a la iglesia para sus oraciones del jueves, Amara lo siguió con una segunda soga escondida bajo la falda. Había llegado la hora de descubrir de lo que realmente era capaz. Había llegado la hora de transformar 3 años de sufrimiento silencioso en una venganza que resonaría a través de la historia. La iglesia de Santa Vera Cruz permanecía iluminada solo por 2 hileras de veladoras que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra bruta. El padre Antonio se arrodilló ante el altar mayor, como hacía todos los jueves desde hacía 15 años, sus manos entrelazadas en oración, mientras murmuraba letanías en latín.
que resonaban por las bóvedas, como susurros de fantasmas. Amara entró silenciosamente por la puerta lateral de la sacristía. Sus pies descalzos, no produciendo sonido alguno, contra el piso frío de laja. Durante 3 años, ella había estudiado aquel momento específico de la semana. Sabía que el padre se quedaba solo en la iglesia desde las 8 de la noche hasta casi la medianoche, sumergido en sus oraciones particulares que mezclaban devoción genuina con un remordimiento mal disimulado por los pecados que cometía sistemáticamente. Sabía que usaba aquellas horas para intentar negociar con Dios una absolución que jamás llegaría. «Padre», susurró ella, acercándose al altar, «vine a hacer mi última confesión». Él sonrió sin volverse, reconociendo inmediatamente la voz que había aprendido a asociar con sus placeres más oscuros. Esperaba que ella se arrodillara a su lado como siempre hacía. Era exactamente esa expectativa con la que Amara había contado durante meses de preparación meticulosa. «Claro, hija mía», respondió él, manteniendo los ojos cerrados en falsa devoción. «Ven, arrodíllate a mi lado para que podamos orar juntos». Fue entonces cuando ella pasó la soga delgada alrededor de su cuello en un movimiento fluido y preciso que había ensayado cientos de veces en su imaginación. El nudo corrió perfectamente, apretándose contra la piel blanca y suave del religioso, con la eficiencia letal de una trampa. ¿Qué demonios estás haciendo?», logró balbucear antes de que la soga le cortara por completo la respiración. «Estoy haciendo justicia donde la ley de Dios ha fallado», respondió ella, apretando el nudo con toda la fuerza acumulada durante 3 años de odio reprimido. El padre intentó levantarse, pero Amara había calculado perfectamente el ángulo y la presión necesarios para mantener un control absoluto. Se debatía como un pez fuera del agua, sus manos intentando desesperadamente aflojar la soga. «A usted le gustaba tanto hacerme rezar de rodillas», le susurró al oído. «Ahora puede rezar por su alma mientras muere». Los ojos del religioso se abrieron de puro terror cuando comprendió que la joven sumisa que había violado sistemáticamente se había convertido en su ejecutora. Intentó suplicar, pero solo pudo producir sonidos guturales. «Durante 3 años, fingí que me gustaba lo que su merced me hacía», continuó Amara, su voz tranquila. «Pero esta noche va a descubrir cómo se siente ser violentado contra su voluntad». En pocos minutos, el cuerpo del padre comenzó a aflojarse. Amara mantuvo la presión hasta estar segura de que estaba inconsciente, pero aún vivo. La muerte sería solo el final. Primero, él necesitaba experimentar el miedo y la humillación. Con eficiencia, arrastró el cuerpo inconsciente hasta el campanario, usando la soga gruesa que había probado. La pasó alrededor de su cuello, verificó el nudo y jaló el cuerpo hasta que quedó suspendido, despertando lentamente con la sensación de asfixia. «Padre, ¿está despierto?», preguntó ella con falsa preocupación. «Necesito que esté consciente para oír mi confesión completa». Sus ojos se abrieron en pánico. Colgado como un muñeco, comprendió que estaba completamente a merced de la joven a la que había torturado. «Amara, por favor», logró susurrar. «Por favor, ¿qué, padre?», preguntó ella, sentándose tranquilamente en la primera banca. «Es la misma palabra que yo dije cientos de veces y su merced nunca escuchó». Sacó un pequeño cuchillo de cocina que había escondido en su vestido, el mismo cuchillo que usaba para pelar tubérculos. Lentamente, comenzó a cortar trozos de su sotana. «Su merced siempre decía que nuestros encuentros eran sagrados», dijo. «Hoy tendremos nuestro último encuentro sagrado». El padre intentó suplicar de nuevo, pero la soga le apretaba la garganta.
Amara observó su desesperación con la misma frialdad clínica con la que él había observado el sufrimiento de ella. ¿Sabe qué era lo que más me dolía, padre?, preguntó, jugando con la hoja. No era solo lo que me hacía, era saber que después su merced dormía en paz. Se acercó a él de nuevo, presionando la punta del cuchillo contra su piel. Pero hoy su merced no va a dormir en paz, continuó. Hoy va a conocer el verdadero infierno. Durante 1 hora entera, Amara mantuvo al padre suspendido entre la vida y la muerte. Le contó, con detalles, cada violación, cada humillación. ¿Se acuerda de la primera vez?, preguntó. Yo tenía 15 años y todavía creía en Dios. Después de esa noche, aprendí que si Dios existe, no está del lado de los débiles. El religioso se mecía como un péndulo macabro, comprendiendo que no habría misericordia. La joven que él había moldeado a través de la violencia se había convertido en una fuerza implacable de justicia primitiva. Pero hoy descubrí algo importante, continuó Amara. Descubrí que no necesito a Dios para hacer justicia. Puedo hacer justicia con mis propias manos. Cuando finalmente decidió que él había sufrido lo suficiente, jaló la soga con una fuerza definitiva, suspendiendo el cuerpo del padre completamente en el aire. Se debatió violentamente durante unos minutos, sus pies pateando el vacío mientras la vida se escurría de sus ojos abiertos. Esto es por lo que me hizo a mí, dijo, observando la agonía final. Pero sobre todo, esto es por lo que les hizo a todas las otras que vinieron antes que yo. La campana de la iglesia comenzó a doblar automáticamente, jalada por el peso del cuerpo. Cada campanada resonaba por el valle. Amara se sentó en la primera banca y comenzó a rezar una oración que había compuesto para ese momento. Señor, si hay justicia en el cielo, acepta mi venganza como una oración, murmuró. Y si no hay justicia en el cielo, acepta que yo he hecho justicia en la tierra. Durante 15 minutos permaneció arrodillada, escuchando la campana, observando el cuerpo del padre mecerse. Sintió una paz profunda que no había experimentado en 3 años. Por primera vez, desde que llegó a esa hacienda, era verdaderamente libre. Cuando oyó los primeros gritos de los vecinos, no intentó huir. Lo había planeado todo, incluyendo su captura. Su venganza estaba completa. Su alma estaba finalmente en paz. Mateo contará mi historia, le susurró al crucifijo, y todo el mundo sabrá por qué lo hice. Los soldados la encontraron todavía arrodillada ante el altar, rezando calmadamente mientras el cuerpo del padre Antonio de Villaseñor se balanceaba sobre ella. No ofreció resistencia. Simplemente sonrió por primera vez en 3 años y dijo, «Finalmente he hecho la voluntad de Dios». La noticia de la muerte del padre Antonio se extendió por la región de Veracruz como reguero de pólvora. En menos de 24 horas, jinetes llevaban la aterradora historia de la esclava negra que había ahorcado a su amo en la campana de su propia iglesia. La élite criolla y peninsular recibió la noticia con horror, mientras que en los barracones la historia se susurraba con admiración. «Una negra ahorcó a un cura», repetían los hacendados. «Si esto no se castiga con la máxima ejemplaridad, tendremos revueltas». Usó la campana de la iglesia, contaban los esclavos. Los dioses de África la ayudaron a hacer justicia. Durante los 3 días previos a su juicio, Amara permaneció en la cárcel de Córdoba, manteniendo la misma serenidad. Se negó a confesar arrepentimiento. Se negó a suplicar clemencia. Se negó a negar su culpa. «¿Por qué mataste al padre?», le preguntó el corregidor. «Porque él me mataba un poco cada día desde hace 3 años», respondió ella.
eso no justifica el asesinato. Para mí, sí lo justifica. ¿Eres consciente de la gravedad de tu crimen? Soy consciente de la gravedad de los crímenes de él. Mateo cumplió su promesa. Narró los 3 años de violencia, los abusos justificados como purificación, los planes de vender a Amara a un burdel. Esa niña aguantó lo que ninguna de nosotros aguantaría, dijo a otros esclavos. Hizo lo que todos quisiéramos tener el coraje de hacer. Pero ahora morirá por ello, observó una esclava mayor. Al menos morirá libre, respondió Mateo. Libre en el espíritu, que es lo que importa. El juicio de Amara de la Cruz atrajo a multitudes. Hacendados viajaron leguas para presenciar cómo la justicia del virreinato trataría la rebelión más audaz registrada. Durante todo el proceso, Amara mantuvo la cabeza erguida, contó su historia completa, forzando al tribunal a enfrentar realidades que preferían ignorar. ¿La rea confiesa haber premeditado el asesinato?, preguntó el fiscal. Confieso, respondió calmadamente. Lo planeé durante meses. ¿Y no sientes remordimiento? Siento remordimiento por no haberlo hecho hace 3 años. ¿Eres consciente de que serás condenada a muerte? Lo soy. Y acepto mi condena con la misma paz con la que el padre Antonio aceptaba mis sufrimientos. Su respuesta resonó en el tribunal. El veredicto fue anunciado un viernes lluvioso de octubre. Culpable. Condenada a muerte en el garrote vil. La sentencia se cumpliría en la plaza pública en 15 días. Amara de la Cruz, declaró el juez, por el crimen de asesinato contra el reverendo padre Antonio de Villaseñor, serás ejecutada en el garrote vil hasta que la muerte te sobrevenga. Gracias, su señoría, respondió ella. Finalmente encontraré la paz. La ejecución de Amara atrajo a miles de personas, incluyendo esclavos de ingenios lejanos. Cuando la subieron al cadalso, vestía un simple vestido blanco. ¿Algunas últimas palabras?, preguntó el verdugo. Sí, respondió, mirando a la multitud. Hice justicia donde la ley de Dios falló. Si eso es pecado, prefiero arder en el infierno a pudrirme en el silencio. Cuando el collar de hierro se apretó alrededor de su cuello, muchos esclavos en la multitud gritaron su nombre. Algunos hacendados mandaron azotar a los que mostraron simpatía, pero no pudieron impedir que su historia se convirtiera en leyenda. En las semanas siguientes, ocurrieron al menos una docena de revueltas en los ingenios de Veracruz. En 3 propiedades, curas que mantenían esclavas como sirvientas personales fueron encontrados muertos. 2 iglesias fueron incendiadas. Es la maldición de Amara, susurraban los esclavos. Su espíritu no deja en paz a ningún cura. Es el contagio de la rebelión, se quejaban los hacendados. La hacienda Santa Vera Cruz fue abandonada. Sus 43 esclavos fueron vendidos, pero llevaron consigo la historia de Amara para esparcirla. Durante años, la historia de la esclava que mató al cura en la iglesia fue contada y recontada. Cada versión añadía detalles que la transformaban en una figura mítica. Algunos decían que los antiguos dioses de África le habían dado la fuerza de 10 hombres. Otros, que había usado la brujería. 20 años después, cuando México luchaba por su independencia, muchos afrodescendientes todavía llevaban pequeños trozos de soga como amuletos de protección. Decían que eran fragmentos de la soga que había matado al padre Antonio. En los cultos sincréticos que sobrevivieron en la clandestinidad, Amara de la Cruz pasó a ser invocada como un espíritu de justicia para las mujeres violentadas. Ofrendas de velas blancas y flores rojas se depositaban en su honor cada 1 de noviembre,
día de su ejecución. Amara de la Soga, la llamaban, nuestra protectora contra los hombres que usan a Dios para hacer el mal. Su venganza demostró que incluso en el desequilibrio de poder más absoluto, siempre existía una forma de responder. Demostró que el coraje individual puede superar cualquier sistema de dominación. Más de 200 años después de aquel jueves sangriento de 1785, la campana de la antigua parroquia de Santa Vera Cruz todavía resuena en la imaginación popular como símbolo de que la verdadera justicia, a veces, debe ser construida por las propias manos de los oprimidos. Amara de la Cruz permanece como un recuerdo eterno de que ningún sistema de opresión es verdaderamente invencible cuando sus víctimas deciden pagar cualquier precio